Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, Historias de Crímenes. Antes de empezar el episodio, quería hacer un pequeño reconocimiento a la fecha de hoy, que es 28 de mayo de 2024, lo que significa que hoy Relatos cumple 4 años. Me emociona mucho poder decir esto, ya que en estos 4 años este podcast, que empezó como un proyecto de cuarentena sin ningún tipo de expectativa, se ha convertido en algo inimaginable. Jamás pensé se convertiría en el podcast de crímenes favorito de alguien, ni que estaría consecutivamente entre los puestos más altos de audiencia en diferentes países. Pero, definitivamente, lo más inesperado, pero también la mejor consecuencia de los niveles que ha alcanzado este pequeño podcast, es recibir mensajes de ustedes de diferentes partes del mundo casi todos los días, dándome su opinión de algún caso, o en la mayoría de las veces, alentándome a seguir publicando episodios y diciéndome lo mucho que les gusta el contenido. Es fascinante y una oportunidad invaluable poder conectar con tanta gente del mundo. Es algo que no se toma a la ligera y se aprecia mucho. Estos 4 años no podrían haber sido posibles sin ustedes, así que mis más sinceras y enormes gracias a todos los que me escuchan. Los aprecio y valoro un montón. Y ahora sí, empecemos con el episodio. A finales de 2007, los ojos del mundo se dirigieron a la ciudad italiana de Perugia por el espantoso asesinato de un estudiante de intercambio y las retorcidas historias de juegos sexuales que salieron mal, que surgieron de su pintoresca fachada de empinadas calles montañosas y edificios centenarios. Esta es la historia del asesinato de Meredith Kercher. Meredith Susanna Kara Kercher era una mujer británica descrita como cariñosa, inteligente, ingeniosa y popular, que estaba fascinada por la cultura de Italia, más específicamente de la región de Perugia. A los 21 años se mudó a Perugia y se matriculó en la universidad para ampliar su comprensión sobre la historia de la cultura italiana. En lo que se conocía como una escena vibrante y artística, vivía con 3 compañeras de cuarto, 2 de las cuales eran locales, Filomena Romanelli y Laura Messetti, y la tercera era una estadounidense de 20 años llamada Amanda Knox. Las chicas vivían en una casa de Vía de la Pérgola 7. Dado que la zona era atractiva para muchos estudiantes, locales e internacionales, el nivel inferior de la casa en la que vivían las mujeres estaba ocupado por 4 jóvenes italianos con quienes tanto Meredith como Knox se habían hecho amigos. Entre Meredith y Amanda Knox parecía haber una relación cada vez más cordial, dado que las mujeres asistieron juntas a algunos eventos en la ciudad a pesar de solo conocerse hace un par de meses. Durante uno de estos eventos, Knox conoció a Rafael Solecito. Después de algunas citas de estar juntos, Amanda Knox y Rafael Solecito se hicieron más cercanos y ella comenzó a pasar la noche en su apartamento, cosa que hizo la noche del 1 de noviembre de 2007. La estudiante llegó a Vía de la Pérgola 7 a la mañana siguiente y encontró la puerta principal abierta y gotas de sangre en el baño que compartía con Meredith. Dado que el día anterior había sido feriado nacional, sus compañeras de cuarto italianas se habían ido a pasarlo con sus familias, por lo que solo quedaron Amanda y Meredith en el departamento. Knox fue a comprobar si Meredith estaba en su habitación, pero la puerta estaba cerrada con llave, por lo que supuso que estaba durmiendo. Amanda siguió con sus cosas y se duchó en el baño que compartía con Meredith. Al salir de la ducha, notó una huella de la suela de un zapato ensangrentada en la alfombra del baño. Aún así, continuó con sus cosas. Mientras caminaba por la casa, entró en el otro baño que compartían Filomena y Laura
y encontró heces en el inodoro. Knox, ya extrañada con lo que había encontrado, regresó a la casa de Solecito y regresó acompañada por él a Vía de la Pérgola 7. Pero ahora, al regresar más tarde, notó una ventana rota en el dormitorio de Romanelli y se terminó de alarmar. Nuevamente intentó llamar a Meredith a través de la puerta e incluso a uno de los 2 teléfonos celulares que tenía su compañera de piso, pero Kercher no abrió la puerta ni respondió las llamadas, así que le pidió a Solecito que derribara la puerta del dormitorio. Sus intentos fueron infructuosos, por lo que llamaron a los servicios de emergencia y también llamaron a Filomena Romanelli, quien al recibir la llamada regresó al departamento. Ella, al descubrir que los 2 teléfonos que Kercher normalmente llevaba consigo habían sido encontrados en un jardín cercano, Romanelli se preocupó y solicitó que la policía abriera la puerta del dormitorio de Kercher, pero la policía se negó, por lo que un amigo en la escena forzó la puerta, y en el interior se encontró el cuerpo desnudo de Kercher, tirado en el suelo, cubierto por un edredón, y las paredes y piso manchadas por grandes cantidades de sangre. Tras encontrar el cuerpo, se ordenó una autopsia que describió hematomas y cortes. Estos incluían varios moretones y algunos cortes pequeños. Los moretones en la nariz, las fosas nasales, la boca y debajo de la mandíbula eran compatibles con una mano tapándole la boca y la nariz. Pero la herida más contundente era una cuchillada bastante grande en su cuello. El informe también incluyó un análisis de lesiones en la región genital, que indican un intento de inmovilizar a Kercher durante la violencia sexual. Y finalmente, el informe indicó que murió por pérdida de sangre provocada por la puñalada en su cuello. Los primeros detectives en llegar al lugar fueron Mónica Napoleoni y su superior, Marco Chiacchiera. Napoleoni realizó las entrevistas iniciales e interrogó a Knox sobre su falta de dar la alarma de inmediato. Durante su interrogatorio inicial, Knox dijo a las autoridades que Patrick Lumumba, el dueño del restaurante donde trabajaba como salonera, había irrumpido en la casa que compartía con Kercher antes de agredirla sexualmente y matarla. Cuando se le preguntó sobre su paradero durante la noche anterior, afirmó que la había pasado con Solecito, quien, por otro lado, dijo a la policía que no recordaba si Knox había pasado la noche con él debido a que sentía que había perdido su sentido de la realidad después de largas horas de interrogación. Los investigadores concluyeron que las señales de un robo parecían ser falsas y creían que alguien conocido de Kercher podría haber entrado en el apartamento y ser responsable de su asesinato. Durante los días siguientes, Amanda fue entrevistada repetidamente como testigo y dice que cuando solicitó un abogado le dijeron que eso empeoraría las cosas para ella y se le negó uno hasta 10 días después del crimen. Sin creer su historia, Amanda, Solecito y su jefe, Patrick Lumumba, fueron arrestados y acusados del asesinato, pero Patrick fue liberado más tarde debido a que algunos clientes a los que atendía en su restaurante se declararon en su favor. Knox alegó haber sido sometida a interminables horas de interrogación, en las que dice haber llegado a ser víctima de violencia cuando un policía la golpeó detrás de la cabeza para obligarla a confesar un crimen que ella no había cometido, ya que se mantuvo por horas relatando la misma coartada de estar en la casa de Solecito. Además, expresó ser sometida a juegos mentales y de manipulación, especialmente por parte de la detective Napoleoni, quien se supone se mostró hostil desde el inicio. La investigación continuó y se encontraron huellas dactilares en la ropa de cama debajo del cuerpo de Kercher. Estas huellas dactilares coincidían con las de Rudy Guede. Guede era amigo de los hombres que vivían abajo y había conocido a Knox y a Kercher en un par de ocasiones.
Más tarde, la investigación también encontró que su ADN se encontró en la tira del sostén y la sudadera de Meredith. En ese momento, Rudy Guede había dejado Italia hacia Alemania, por lo que fue extraditado y acusado del asesinato junto con Knox y Solecito. Guede no era un extraño para la policía, ya que supuestamente había cometido robos en el pasado, incluido uno en la oficina de un abogado a través de una ventana del segundo piso, y otro durante el cual robó un departamento y sacó una navaja de bolsillo cuando lo confrontaron. Días antes del asesinato de Kercher, Guede fue arrestado en Milán, tras irrumpir en una escuela infantil. Según los informes, la policía lo encontró con un cuchillo que habían robado de la cocina de la escuela. En la versión de los hechos de Guede, había conocido a Meredith la noche anterior a su asesinato y la había visitado la noche siguiente. Él alega que las cosas se volvieron físicas entre ellos, pero no sexuales. Afirma haber ido al baño y haber oído gritos, lo que lo llevó a salir solo para descubrir a un hombre parado junto a Meredith. Afirma, además, que una vez el desconocido notó su presencia, intentó atacarlo, pero que solo logró cortarle la mano antes de salir corriendo de la casa. El sospechoso alegó que una vez que el asesino estuvo fuera de la casa, él caminó hacia Meredith para ver cómo estaba y la encontró con el cuello cortado, por lo que decidió agarrar toallas de la casa para detener el sangrado, pero que cuando el sangrado se intensificó, entró en pánico y salió corriendo de la casa. Guede no mencionó que Knox o Solecito estuvieran en el edificio la noche del asesinato. Más tarde, su relato cambió y los implicó indirectamente en el asesinato, diciendo que había visto la silueta de Knox en el apartamento y negó él haber participado. Pero la policía creía que la muerte de Meredith se había producido después de un juego sexual que salió mal, sugiriendo que Knox la había apuñalado mientras su novio, Solecito, la agarraba, y que Guede había intentado agredirla sexualmente. Guede optó por ser juzgado en un proceso especial de vía rápida. No declaró ni fue interrogado sobre sus declaraciones. El tribunal consideró que su versión de los hechos no coincidía con la evidencia científica y que no podía explicar por qué una de las huellas de su palma, manchada con la sangre de Kercher, había sido encontrada en la almohada debajo del cuerpo. Guede fue declarado culpable de agresión sexual y asesinato de Kercher y condenado a 30 años de prisión, pero terminó cumpliendo solamente 16 años dentro de prisión, mientras que el resto son contados al cumplir servicio comunitario. Pero, a pesar de haber un veredicto de culpabilidad en el caso, el frenesí mediático que se produjo no pareció prestar atención a este juicio y estaban más interesados en el juicio de Amanda Knox. Un año y medio después del asesinato, Knox y Solecito se declararon inocentes de los cargos de asesinato, agresión sexual, portación de cuchillo, simulación de robo y sustracción de 300 euros, 2 tarjetas de crédito y 2 teléfonos móviles. Hubo un juicio separado pero simultáneo de Knox con el mismo jurado que su juicio por asesinato, en el que fue acusada de denunciar falsamente a su empleador por el asesinato. El interrogatorio policial de Knox se consideró inadecuado y declarado inadmisible para el juicio por asesinato, pero sí fue escuchado en su juicio separado por denuncia falsa. La fiscalía quería dejar muy claro que los acusados actuaron con indiferencia los días posteriores al asesinato, utilizando imágenes de ellos abrazándose y besándose el día después del asesinato, y el hecho de que habían ido a cenar con un amigo en lugar de asistir a una vigilia celebrada en honor a Meredith. Según la reconstrucción de la fiscalía, Knox había atacado a Kercher en su dormitorio, le había golpeado repetidamente la cabeza contra la pared,
le había sujetado la cara con fuerza y había intentado estrangularla. Según la fiscalía, la primera llamada de Knox al teléfono de Meredith fue para determinar si se habían encontrado los teléfonos de Kercher, y Solecito había intentado forzar la puerta del dormitorio porque después de que él y Knox la cerraron detrás de ellos, se dieron cuenta de que habían dejado algo que podría incriminarlos. Un testigo de la fiscalía dijo que Knox y Solecito estaban en una plaza cercana la noche del asesinato. Los fiscales presentaron una única pieza de evidencia forense que vinculaba a Solecito con el dormitorio de Kercher, un fragmento de su ADN en el broche del sostén de la víctima. La fiscalía afirmaba que Guede, Knox y Solecito le quitaron los jeans a Kercher y la sostuvieron sobre sus manos y rodillas mientras Guede abusaba sexualmente de ella. Knox después habría cortado a Kercher antes de infligir la puñalada fatal y luego fingir un robo. La defensa sugirió que Guede era un asesino solitario que había asesinado a Kercher después de irrumpir en el apartamento rompiendo una ventana. Los abogados de Knox señalaron que no se encontraron huellas de zapatos, fibras de ropa, pelos, huellas dactilares, células de la piel o ADN de Knox en el cuerpo, la ropa, el bolso o cualquier otro lugar de la habitación de Kercher. La fiscalía alegó que ella y Solecito habían borrado todos los rastros forenses en la habitación que habrían incriminado a Knox. Los abogados de Knox dijeron que habría sido imposible eliminar selectivamente sus huellas y enfatizaron que las huellas de zapato, las huellas dactilares y el ADN de Guede se encontraron en el dormitorio. La defensa de Solecito cuestionó cómo el ADN de su cliente pudo haber llegado al pequeño cierre metálico del sujetador, pero no a la tela de la tira trasera del sujetador de la cual fue arrancado. El ADN de Guede, mezclado con el de Kercher, estaba en la manga izquierda de su sudadera ensangrentada y en manchas de sangre dentro de su bolso, del que le habían robado 300 euros y tarjetas de crédito. El abogado de Knox señaló que los mensajes de texto entre su cliente y Meredith demostraban que habían sido amigas. Ambos grupos de abogados defensores solicitaron a los jueces que ordenaran revisiones independientes de las pruebas, incluido el ADN y la compatibilidad de las heridas con el arma presuntamente homicida, pero la moción fue denegada. 2 años después del asesinato, Amanda Knox y Rafael Solecito fueron declarados culpables y condenados a 26 y 25 años de prisión respectivamente. La familia de Amanda se puso a trabajar en una apelación inmediatamente. Después de 3 años de estar encarcelados, el juicio de apelación inició, y entre las primeras objeciones de los abogados estaba la recolección del ADN. Una revisión ordenada por un tribunal de las pruebas de ADN impugnadas por parte de expertos independientes observó numerosos errores básicos en la recopilación y el análisis de las pruebas, y concluyó que no se había encontrado ningún rastro probatorio del ADN de Kercher en la supuesta arma homicida que la policía había encontrado en la casa de Solecito. La revisión encontró que el examen de la policía forense mostró evidencias de múltiples fragmentos de ADN masculino en el broche del sostén, no solo el de Solecito, que encima dicho broche había estado perdido en el piso durante 47 días. El perito designado por el tribunal testificó que el contexto sugería fuertemente contaminación. La defensa argumentó que la contaminación cruzada del ADN puede ser muy fácil y que el ADN puede quedar atrás simplemente por esa persona permanecer en un lugar o simplemente rozando algo. También sacaron a la luz una mala gestión de la escena del crimen, cuando explicaron que los forenses no habían cambiado las cubiertas de sus zapatos cuando se movían de una habitación a otra mientras recogían pruebas, lo que probablemente provocó que el ADN se moviera de un lado a otro.
A pesar de la indignación del público italiano, Amanda Knox y Rafael Solecito fueron absueltos del asesinato y puestos en libertad inmediatamente. Amanda pronto regresó a casa después de años de ausencia. La mayor parte de esos años los pasó en prisión. Pero, cuando las cosas parecían ir mejor para ella, un juez italiano ordenó un nuevo juicio después de un nuevo descubrimiento de una pequeña cantidad de ADN en el cuchillo, que alegaron fue utilizado en el asesinato. Una conclusión desacreditada por los peritos designados por el tribunal en el juicio de apelación. Pero cuando se analizó la muestra no examinada, no se encontró ADN perteneciente a Kercher. No obstante, Knox y Solecito fueron nuevamente declarados culpables del asesinato. En su explicación escrita, los jueces enfatizaron que el informe del veredicto acelerado de Guede era un punto de referencia judicial que establecía que no había actuado solo, diciendo que debía haber habido una limpieza para eliminar los rastros de Knox del edificio al salir. El informe decía que no había habido ningún robo y que se habían simulado indicios de uno, pero no consideraba la posibilidad de que Guede hubiera sido el responsable de simular el robo. Todavía estaba disponible una última oportunidad de apelación, y sus abogados la aprovecharon. Esto significaba acudir a la Corte Suprema de Justicia, que sería el último recurso disponible tanto para la defensa como para la fiscalía. El recurso final de Knox y Solecito fue conocido por la Corte Suprema, que dictaminó que el caso carecía de fundamento, absolviéndolos definitivamente del asesinato. La condena por difamación de Knox fue confirmada, pero la sentencia de 3 años se consideró cumplida por los años que ya había pasado en prisión. El tribunal publicó el informe sobre la absolución, citando errores flagrantes, amnesia investigativa y omisiones culpables, donde un panel de 5 jueces dijo que los fiscales que ganaron la condena por asesinato original no lograron demostrar toda la verdad que respaldara el escenario de que Knox y Solecito mataron a Meredith. También afirmaron que hubo fallos sensacionales en la investigación y que el tribunal inferior había incurrido en omisiones culpables al ignorar testimonios periciales que demostraban la contaminación de pruebas. Amanda Knox y Rafael Solecito pudieron seguir adelante con sus vidas, cada uno por su propio camino. Amanda se involucró en programas que ayudan a mujeres que han sido acusadas injustamente, y Rafael ha tenido experiencia con programas sobre crímenes reales. Pero, a pesar de que ellos tuvieron finales felices, es fácil olvidar a la persona que no tuvo la oportunidad y cuyo nombre se pierde debido al frenesí mediático centrado principalmente en Amanda, y esa es Meredith Kercher, cuya vida fue trágica y brutalmente truncada mientras exploraba el mundo y una cultura que tanto amaba. Y así culmina este episodio de Relatos, Historias de Crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, Historias de Crímenes.